magistral la imparte la doctora Diana Lorena Rubio Navarro, a quien invitamos también en este momento para que suba al escenario y haga uso de esta su casa, UPN 271 del estado de Tabasco, para que pueda compartir con todos ustedes, que se escuche más fuerte el aplauso, que se refleje el pozole, el lagarto que durante tantos años hemos comido los tabasqueños. Y bueno, bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Esta es su casa y cedo el uso de la voz a la doctora María Teresa Solís Pérez para que sea ella quien realice la presentación y la moderación de esta conferencia. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a este programa académico, a esta actividad académica que, como bien lo han dicho los compañeros, se hace año con año, este coloquio que nos deja grandes satisfacciones, aprendizajes y nos plantea también nuevos retos para ir mejorando lo que vamos haciendo poco a poco. El día de hoy pues se va a presentar la conferencia magistral que se lleva a cabo o que nos presenta la doctora Diana Lorena Rubio Navarro, a quien le brindamos un fuerte aplauso y una bienvenida. La mecánica de trabajo, bueno, como todos saben, la doctora nos presentará la temática. Posteriormente a la temática haremos una reflexión sobre lo que la doctora nos presenta. Vendrán las preguntas y respuestas, por lo que le pedimos a los estudiantes de maestría y de licenciatura y al público en general, compañeros y todos, pongamos mucha atención a lo que la doctora nos va a compartir, ese conocimiento y esa experiencia, para que podamos plantear las preguntas a los compañeros alumnos de maestría y de pedagogía para que participen, ¿sí? Entonces, pongamos atención a lo que la doctora nos va a compartir para que podamos participar. Posteriormente abriremos el espacio a cualquier compañero o compañera que quiera preguntar, cuidando nuestro tiempo, porque como bien lo dijo el director, lo tenemos programado ya con sus tiempos, y abrimos ese espacio para que quiera preguntar algo a la doctora, ¿sí? Y posteriormente cerramos la conferencia. Bien, la conferencia magistral que hoy nos presenta la doctora Diana Lorena Rubio Navarro lleva por nombre Educación que Inspira: cómo desarrollar habilidades con STEM en creatividad, con creatividad y valores. Voy a leerles una semblanza de la doctora para que pues la vayamos conociendo, sobre todo lo que ella realizó, su formación y lo que ha realizado. La doctora Diana Lorena Rubio Navarro es docente, científica y divulgadora mexicana dedicada a impulsar la educación STEM en México. Estudió la licenciatura en Educación Física, una maestría en Ciencias, un doctorado en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició como maestra de primaria, secundaria y preparatoria, impartiendo clases de educación física. En su trayectoria como maestra conoció a la doctora Harmony, quien fue su inspiración y la invitó a conocer el Instituto de Neurobiología. A partir de ahí empezó a enamorarse de las ciencias. En el año 2011 ingresó a trabajar en bachillerato en las áreas de ciencias experimentales, biología, química y bioquímica. Actualmente es profesora de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial y en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui en Querétaro. Reconocida por implementar la educación basada en evidencia, experta en STEM,
educación de carácter e innovación educativa en la enseñanza de la ciencia, motivo por el que es reconocida como una de las mejores docentes en México. Ganadora del Premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México, promovido por el movimiento STEAM en el año del 2020. Considerada como una de las 10 mejores docentes por el Global Teacher Prize, iniciativa impulsada por la Fundación Baker y por la UNESCO. Reconocida como una de las 100 mujeres poderosas por la revista Forbes en el año 2022. Pues bien, vamos a escuchar con mucha atención el conocimiento y la experiencia de la doctora Diana Lorena Rubio Navarro y la invitamos entonces a que nos comparta su experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy buenos días. El día de hoy me siento entusiasmada por poderme dirigir a personas, figuras educativas que están en contacto con los niños o con lo que tiene que ver con la educación, pero muy en particular por los colegas por allá de DGT. Soy DGT, entonces muchas gracias. Me siento ya más en casa, en confianza. Y bueno, tengo poco tiempo para compartir algunas ideas generales que he preparado para ustedes. Pero sin duda, pues la conversación la podemos seguir. Voy a estar aquí el resto del día. A veces una hora este escenario, a veces no es donde se nos ocurren las preguntas, a lo mejor después. Entonces por aquí voy a estar para poder intercambiar ideas. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Giselle. Vamos a tener estos 5 puntos. Voy a tratar de irme muy rápido, pero de tal manera que cuando yo les hable de STEM o de ciencia, ya casi estamos terminando, ¿vale? Siguiente, por favor. Quiero que comencemos pensando en algún docente que les haya dejado una huella positiva durante su formación. Puede ser preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, pero recuerden a ese docente que los haya marcado de una manera muy positiva. Si ya lo tienen en la mente, traten de describirlo con 3 palabras. Muy bien. Si ya tienen esas 3 palabras en mente, ¿alguien me las quiere compartir? Voy contigo rápido. Si un docente de la universidad, un docente audaz, ese sería el ¿Alguien? ¿Alguna otra? ¿Se recuerdan de ese docente o mujer que les haya marcado de manera positiva? Una docente de preescolar empática, tolerante y creativa. Maestra de primaria, alegre, era alegre, carismática y era como muy materna. Muy bien. Entonces puedo ir con ustedes y ya cuando se animen me avisan. Pero la realidad es cuando hago esta pregunta, y no es el primer escenario en el que la hago, la he hecho a nivel Latinoamérica, en distintas escuelas públicas o privadas. Y lo que resulta de esto es que pocas veces me dicen, la maestra que me enseñó la fórmula de la densidad. O no hay alguien que me diga, la que me enseñó cálculo integral y la fórmula de... ¿Qué es lo que viene a su mente? Creatividad, empatía, ¿no? Eso se tiene que ver con la persona. Más allá de lo que nos enseñan, no voy a regresar para no hacer destrozos por esto. Entonces, cuando enseñamos con todo, no solamente enseñamos contenidos. Ahora les invito a que si ustedes son figuras educativas, hagan la reflexión para sí mismos. ¿Cuáles son las 3 características que nos representan? Es decir, en mi caso, si a mí me preguntaran cuáles son las 3 características que me representan y con las que voy al aula, es curiosidad, persistencia y resiliencia. Eso es un currículum que no está intensamente
mencionado todavía en nuestras planeaciones. Sin embargo, se enseña y se aprende. Entonces, cuando enseñamos matemáticas y llegamos y decimos, esta clase es la más difícil que van a tener, pongan mucha atención que todos reprueban. Llega la clase de ciencias y la química es súper difícil, esto se les va a complicar, pero bueno, vamos a ver qué sale. Eso se aprende. Esas son expectativas que se transmiten. Entonces, siguiente por favor. Ahora, les invito a que piensen en que si durante su formación han tenido un docente que los haya marcado de manera negativa. Levanten su mano si han tenido un docente que los haya marcado de manera negativa. Yo podría levantar las dos. Muy bien, bájenla. Gracias. Entonces, yo tuve algunos docentes, pero sobre todo tuve un maestro de matemáticas. En la escuela no me iba muy bien, ya saben la foto de cuarto B, siempre andaba corriendo, nunca iba con el uniforme completo. Me entregaron mi certificado y creo que mi mamá fue la más feliz del mundo porque la mandaban llamar cada que podía. En la secundaria nunca fui nada destacada, pero además cuando exponía era de las que sudaba. Digo, ahorita estoy sudando, pero parece el clima, pero en la secundaria me ponía así toda y estaba aquí con la mano, sude, ¿no? Y en la preparatoria, que es la foto del medio, como iba reprobando química, el profesor, para castigarme, me hacía que me quedara 4 horas ayudarle en el laboratorio. Entonces, para mí la química, nada que ver, ¿no? Y ya en la preparatoria comenzaba yo a identificar algunas cosas que me llaman la atención, pero decía, no soy lo suficientemente inteligente para eso. Cuando tenía que tomar una decisión vocacional, le dije a mi papá, ya sé que quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería. Pero ingeniería mecánica, pero en la militar. No. Tengo 50 años y él me dijo, no. Eso no es para mujeres y menos en la militar y menos si te vas a ir de la casa. Dije, bueno, claro, tienes razón. ¿Cómo por qué se me ocurrió eso? Y después me dice, Lorena, porque mi papá me dice Lorena cuando está enojado, mi nombre completo es María Diana Lorena. Me dice, Lorena, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Sí, ya sé. Medicina. No, Lorena, pero es que eso es carísimo, ¿cómo se te ocurre? Nosotros tenemos dinero. Oh, sí, tienes razón, claro. Entonces ya muy allá, en la soledad y en la intención de seguir estudiando, dije, pues bueno, voy a ser mamá, voy a tener hijas, ¿por qué no ser maestra? Y así fue como elegí mi carrera. Entonces, siguiente por favor. Cuando estaba en la licenciatura, recuerdo que al final de los semestres, un profesor hacía un examen para mandarnos a las prácticas profesionales. Y en las prácticas profesionales todo el mundo quería ir a un centro de atención múltiple. Es decir, ¿por qué quieren ir ahí? No sabía, pero rankeaban. Dije, pues voy a estudiar a ver qué hay, ¿no? Y evidentemente ese examen lo pasé, psicomotricidad lo pasé, pues tuberías y podía elegir, me fui al campo, a ver qué hay, ¿no? Y llegué al campo y nada, era una escuela como esta, no tiene nada diferente. Pero cuando me acerqué al espacio donde iba yo a tener mis prácticas profesionales, era un salón. Era un salón y me asomé. Dentro había un ambiente enriquecido. Pero no solamente eso, iban llegando papás con bebés. Dije, órale, desde chiquitos voy a aprender eso de estimulación temprana. Estaba como me voy a subir sola por el sonido. Entonces, ahí recuerdo que me mantuve esperando que llegara el responsable. Es que no sé de dónde. Bueno, tal vez acá. Mientras llegaba el responsable y se acercó a mí alguien de la escuela y me dijo, ¿eres la estudiante, la practicante? Yo, sí soy. Me dice, ¿y qué esperas? Yo, ¿para qué? Pues para dar la clase. Y yo, no, ¿cómo crees que voy a dar la clase? Están los papás, son bebés. Y no, ¿y qué tal si hago algo mal? ¿Y qué tal si me meten a la cárcel y papá se va a dar cuenta? Le dije, no, yo no doy clase. Me dijo, ¿cómo que vas a dar clase? No, yo no, le voy a hablar al director, háblele a quien quiera, pero yo no doy clase. No me sentía preparada para eso.
Entonces me dijo, bueno, vente con la doctora Talía mientras llega tu coordinador, que me voy a donde usted me mande, pero yo no doy clase. Me fui con la doctora Talía y así fue como llegué a la ciencia. La doctora Talía estaba en otro espacio, otro salón adaptado, y el escenario ahí era muy diferente. Era una mesa con una colchoneta, un bebé acostado, con un capuchón, electrodos que estaban conectados a una pantalla y se estaba registrando la actividad cerebral. En ese momento yo no entendía qué pasaba, le pregunté a la doctora, ¿y qué están haciendo? Que te calles. Pero ¿y por qué tienen el niño dormido y eso? Que te calles. Y yo, está bien. Sé todas las preguntas que tengas, anótalas y me las haces después, porque estoy registrando la actividad cerebral del bebé. Pero si está dormido, que te calles. Yo, está bien. Entonces estuve anotando y al final del registro, ahora lo entiendo, ¿no? En ese momento no. Al final me son, sí, hazme las preguntas. Bueno, pues aquí están, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué esto? Primera vez en mi vida que tenía tantas preguntas. Pero además tenía alguien que estaba dispuesto a escucharlas. Entonces me dijo, como que te gusta esto, ¿no? Le digo, bueno, sí me gusta, pero quién sabe si terminé la licenciatura después de lo que acabo de hacer. Y nada, me regañaron, me mandaron a otro lugar a hacer las prácticas profesionales, a la escuela de secundaria, donde la pasé muy mal, pero la maestra, la doctora Talía me dice, ¿por qué no vienes al laboratorio para que conozcas un poco más de lo que hacemos? Y dije, perfecto. Y a partir de ahí me enamoré de la ciencia. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque a diferencia de otras personas que nacieron para esto, yo no tenía como proyecto de vida hacer ciencia, pero además tenía la idea de que era muy difícil. Y ahora lo único que hago y lo que hago todos los días es ciencia. En la maestría doy clases en la maestría de enseñanza de la ciencia, hacemos protocolos que tienen que ver con ciencia. Trabajo con la Universidad de Birmingham, un proyecto de educación de carácter, y lo que hacemos es ciencia. Pues mi vida está llena de ciencia ahora. Mis hijas me dicen, mamá, te voy a hacer una pregunta. Yo, adelante, pero no me contestes como científica, contéstame como mamá. Yo, está bien, voy a tratar. ¿Qué les trato de decir? Hay muchas ocasiones que lo que somos se nota. Si hay algo que hacemos y nos gusta, se nota. Pero además si lo hacemos con compromiso y por el bien común, pues se nota un poco más, porque es genuino. A diferencia del profe que llegaba, siguiente diapositiva por favor. A diferencia del profe que llegaba y nos espantaba, yo recuerdo que cuando intentaba dar clases, había muchas preguntas, ¿no?, que teníamos que resolver, y aquí van las preguntas para ustedes. Levante la mano. ¿Quién puede describir la fórmula que le falta acento de la densidad? Eso, muy bien, una persona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién me podría dar el nombre de las pares de bases del ADN? Levanten su mano. Eso. Muy bien, 3 personas. Siguiente, por favor. Vamos por la última. Aquí se recuperan. ¿Alguien usó algo de cálculo integral ayer o la semana pasada? 3 personas, eso, muy bien. Ok, entonces, noten que hay muchas cosas que aprendemos y seguramente las aprendieron, pero se olvidan. Hay muchos conceptos que aprendimos, pero se olvidan si no los usamos. Imagínense el reto para los estudiantes que están en primaria, en secundaria y bachillerato, que están aprendiendo un montón de asignaturas, un montón de materias, y tienen que hacer exámenes cada trimestre, o cada que lo dice el profe. Entonces, si a nosotros se nos olvidan, imagínense el reto que resulta para ellos. Siguiente, por favor. Yo comencé a dar clases, como todos, cuando me invitaron a dar clases en bachillerato. Ya estaba en el doctorado, y dije, no, yo no quiero dar clases de bachillerato. No, yo quiero hacer ciencia y quiero estar en una universidad, tener mi línea de investigación. No. Pero después me dijeron, oye, para que hagas un poco de experiencia, son chavos de 6º semestre, biología contemporánea. Dije, dale, va. Comencé a dar clases y resulta que las clases mis estudiantes se quedaban dormidos. Eso no era lo malo.
Cuando estaban mis estudiantes, me decían, maestra, ¿puedo ir al baño? Pues sí. Maestra, ¿puedo ir a orientación educativa? Pues está bien. Maestra, ¿puedo ir con el director? Pues voy contigo, porque a mí nunca me recibe, ¿no? Y dice, ¿por qué se salen? Pues no quieren estar en mi clase. Pero además, al final, ya saben, los que damos clase, entregamos las actas y la mitad del grupo reprobado. El problema no era la mitad del grupo reprobado. El asunto es que de los otros que sí pasaban, recuerdo que me iba al estacionamiento ya para tomar mi auto y me dice uno de los estudiantes, ¡ay, maestra, adiós! Yo, qué bueno, adiós, qué bueno que ya no voy a saber nada de biología. Y dije, ¿cómo? Entonces me comencé a dar cuenta de muchas cosas. Les dejaba tarea, había algunos que las traían, otros que no. Les pedía que hicieran presentaciones, todo lo leían. En fin, o seguía haciendo eso y haciendo como que enseñaba, o realmente me comprometía con algo diferente. ¿Pero qué era eso, algo diferente? Ni yo lo sabía. Recibí la invitación siguiente del jefe de docentes y me dice, oye Diana, ¿por qué no das una conferencia en la Semana de la Ciencia y la Tecnología? ¿Y dónde va a ser? En la sala audiovisual. 150 chicos, no, si en el aula se me duermen 50, era obvio lo que iba a suceder con 150 en la sala audiovisual. Y dije, no, para nada. Me dice, no, pero no es una charla de esas aburridas que dan los científicos. ¿Por qué no les enseñas eso que tú haces y de lo que no dejas de platicar todos los días? Yo dije, ¿qué es eso? No llegas todos los días y que trabajas con ratas y que ves en el laboratorio y que no sé qué. ¿Por qué no les hablas de eso? Y no está tan mala idea. Entonces ya saben, entré en personaje, fui y le dije a mis colegas, vamos a llevar ratas, vamos a llevar cliente enriquecido, vamos a hacer un protocolo ahí. ¿Y por qué no? El día de la presentación, bata, lentes, guantes, casi no los uso en el laboratorio. Y llegamos con las ratas, ¿no? Llegamos con las ratas, las acomodamos, dimos la charla y encontré que los estudiantes, no fue una charla como esta, por supuesto, fue diferente, que están como estaciones, y los estudiantes pasaban por las estaciones y ellos empezaban, maestra, ¿y si sacan las ratitas, qué pasa? Le van, pues déjalas sacar, eran ratitas chiquitas y las mamás sacaban las ratitas y hay una conducta que es la conducta materna. Si tú sacas a las ratas y las vuelves a poner en cualquier lugar, la rata va a ir por todos y los va a traer a su nido, pero literalmente por todos los vuelves a sacar, se vuelve a disparar la conducta, no importa qué. Me dice, maestra, y si le pones las ratitas de la que está al lado, vamos a probar, le pongo la ratita, maestra, es lo mismo. Yo sí, maestra, y si maestra, entonces, ¿quién estaba haciendo las preguntas ahora? ¿Quién estaba interesado ahora? Entonces, a partir de ahí fue que dije, sí, la situación va por acá y no por el lado que todos sabemos, ¿no? Así es de que literalmente me arriesgué a hacer cosas diferentes. Recuerdo muchas ocasiones que el prefecto pasaba y maestra, ¿tiene clase con los de tercero B, verdad? Yo, sí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están haciendo un muestreo? Llegaba otro día, maestra, ¿y sus alumnos no tienen clase? Yo, sí, pero los mandé a la biblioteca y están haciendo unas encuestas. Me dice, maestra, es que la voy a tener que reportar. Tú reporta lo que tengas que reportar. Pero yo notaba que estaban cambiando las cosas. Cuando estábamos con los estudiantes y hacían unas propuestas diferentes, los estudiantes me decían, maestra, ¿y puedo sentarme acá afuera? Donde quieras. Oiga, maestra, ¿y puedo? Claro. Maestra, sí. No sé qué estaba sucediendo. Los estaba escuchando a ellos y a ellas. Recuerdo mucho que un estudiante llegó mientras yo daba clase y me dice, maestra, ya saben, le tocan a uno la puerta como si fuera bien fácil recuperar la atención de los estudiantes. Me dice, maestra, es que me mandaron para que me ayude a hacer mi proyecto. Y yo, ¿de qué? Hicimos un robot de ciclo completo de ensamblado, pero me dijeron que usted me puede ayudar con el protocolo de investigación. Le digo, sí, claro, yo te puedo ayudar. Entonces me entregué el proyecto, lo reviso y ya saben, la doctora en ciencias tachando todo, subrayando cosas, ¿no?
Y recuerdo mucho cuando ese chico, después de recibir la retroalimentación, que toda fue negativa, porque en ese momento yo no sabía nada de retroalimentación ni de metacognición, no lo había asociado con la educación. Y este chico, cuando se despide, me dice, bueno, maestra, se lo traigo mañana. Yo, no, esto no lo vas a poder resolver ni mañana, ven en 3 días. A veces se va, pero además la postura con la que se fue la que me mató. Se fue con una postura como de derrota. Y eso me movió mucho. Dije, bueno, es que este chico viene a mí para que yo le enseñe algo. Yo sé hacer ciencia, pero él no. Además, bachillerato. Entonces, a partir de ahí también comencé a identificar algunas emociones, ¿no?, que están asociadas al contexto de aprendizaje, y a partir de ahí fue que dije, no, las cosas tienen que ser de una manera diferente, y comencé a hacer provocaciones para los estudiantes, a alimentar su curiosidad. Hay estrategias para enseñar a los estudiantes a identificar preguntas básicas, preguntas profundas y preguntas investigables. Hay estrategias para que todos ustedes puedan implementar un proyecto de investigación de una manera sencilla. No estoy diciendo que la ciencia sea fácil, estoy diciendo que las habilidades científicas se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida, y llegará el momento del posgrado donde sea algo natural. Seguramente les ha pasado que llega un punto en el que ya no saben para dónde jalar, ¿no? Están con la tesis y dicen, híjole, ¿y ahora qué? La hipótesis. Y hacen hipótesis de 300 hojas, ¿no? O a veces sucede que, bueno, es que aquí está el objetivo, pero no me queda claro, ¿verdad? ¿O qué concluyo? Estoy registrando un montón de cosas, ¿cómo las voy a analizar? Bueno, todo eso, créanme, se desarrolla. Y si ahora les cuesta trabajo, hay estrategias. Nosotros tenemos un grupo especializado para hacer planteamientos de problemas que sean sencillos, y lo hacemos desde bachillerato. Por supuesto que lo hemos llevado a posgrados y funciona bastante bien. Al final, ¿con qué se quedan los estudiantes? Con habilidades, con procesos cognitivos que les ayudan a aprender por cuenta propia. Entonces, mi acercamiento fue a través de la curiosidad, a través de la provocación, pero tenía que identificar un punto de partida para mí. O sea, ¿qué significaba enseñar biología contemporánea para mí y qué quería al final del semestre? Entonces, yo lo que les propongo a todas y todos los docentes es que empecemos con el final en la mente. A mis estudiantes de sexto semestre dije, ¿con qué se van a ir? ¿Con qué sí van a recordar? Además, independientemente de las características que yo pueda tener, ¿qué van a recordar de contenidos, conceptos, teorías o leyes de biología contemporánea que recuerden de memoria, pero que además les permitan cambiar una perspectiva, una mirada diferente respecto a lo que es la vida, y maravillarse con la biología contemporánea? Y no que aprendan de biología contemporánea solo porque estaba yo ahí, sino de manera independiente incluso. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, hay un momento en el que cuestioné todo lo que hacía, pero sobre todo en el que me vulneré, ¿no? Yo iba a dar clases, sobre todo siendo doctora en ciencias, les daba los resultados que encontrábamos en el laboratorio, trataba de hacerlo chulos, pero la realidad es que a los estudiantes eso no les interesaba. Entonces hay que vulnerarnos incluso en ese momento. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes? ¿De qué manera las puedo cubrir? ¿O sí o no las puedo cubrir? Entonces mi filosofía de enseñanza tiene que ver con la curiosidad, la creatividad y con la perseverancia. No trabajo solamente ahora en biología, trabajo con otras áreas, y lo que buscamos es que los estudiantes desarrollen un verdadero amor por aprender, pero eso no llega solo. ¿Qué sucede con los niños de primaria y de preescolar? Quieren conquistar el mundo, quieren ser astronautas y no sé qué, pero llega primaria alta y nadie pregunta, todos le tienen temor al profe. En secundaria la cosa se vuelve más complicada porque además todos los procesos fisiológicos, y en preparatoria, lo que quieren es acabarla pronto y que esto termine. Entonces lo que busco con la filosofía de enseñanza, no solo yo, sino el grupo de trabajo con el que estoy, es amor por aprender, recuperar y darle significado a la memoria, porque en el aula hay muchas formas de aprender,
Pero si estamos hablando de memoria, hay muchas memorias y muchas formas de aprender, pero estamos hablando de memoria semántica, tiene que ser de memoria, no hay otra forma. El punto como docentes es que queremos que se aprendan de memoria. ¿Y qué voy a hacer para que eso suceda? Y por supuesto desarrollar las habilidades científicas básicas. Los maestros de matemáticas igual dirán lo importante que es el pensamiento matemático, pero no es mi área. En mi caso tienen que aprender conceptos, principios, teorías que les permitan entender la forma, la vida de una manera distinta, pero además que desarrollan habilidades propias de la ciencia. Piensen un poco en cuando han tratado de hacer el planteamiento de sus proyectos. Cuando hacemos el planteamiento de los proyectos, comenzamos por una observación, pero la observación tiene que ser intencionada. Además debemos de sacar todo lo que pensamos, sentimos y creemos respecto a lo que estamos observando para poderla describir. Después se hace una pregunta, pero esa pregunta tiene que estar tan limitada que se pueda leer claramente, identificar quién la tiene, dónde la tiene y un espacio temporal. Y después de eso sacamos variables. Esas son habilidades que nosotros tenemos y que pueden desarrollar. Así es de que las habilidades científicas de observación, preguntar, hacer hipótesis, bueno, a mis estudiantes no les digo que hagan hipótesis, les digo que hagan predicciones, planear un proyecto, registrar, analizar, concluir, discutir, comunicar. Listo, eso se hace todos los días en la clase, a través de retos científicos. De tal manera que mis estudiantes al egresar, pues desarrollan las habilidades científicas básicas. Siguiente, por favor. Y por supuesto la perspectiva de que la ciencia puede ser incluso un proyecto de vida y que no lleguen a la ciencia como llegué yo por accidente, sino que se sientan capaces de ocupar puestos científicos y que realmente suceda un proceso de interiorización y que les dé un autoconcepto diferente para que no se autodescarten en estas áreas que son la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, simplemente porque no se crean lo suficientemente buenos o buenas. El otro punto que es muy importante cuando somos docentes es mirar hacia el futuro. Imaginen un niño que está en preescolar. Imaginen todo el trayecto de los 23 años. Si es que decide estudiar la universidad, ¿en qué año estaría egresando de la universidad? ¿Perdón? ¿El que está en preescolar? ¿En qué año egresaría a futuro si es que hace la universidad? 23 años más. Súmenle 2025 más 23 años más. 2048. Muy bien. Imagínense el reto que implica diseñar algo en preescolar para que el estudiante lo forme y se vaya desarrollando hasta el 2048. Pero además no solamente eso, va a tener al menos 20 años de ser productivo, ¿no? Estaríamos hablando de 2068. El reto es mayúsculo, de verdad, cuando lo analizamos con una mirada hacia el futuro. ¿Qué habilidades le voy a dejar yo en mi clase que le sean permanentes y que las pueda usar en un futuro? Hay muchas, y no solamente habilidades. ¿Qué principios, qué valores y qué virtudes quiero desarrollar? ¿Recuerdan los compañeros que compartieron a los docentes que recuerdan? Uno nos comentó que lo recuerda desde preescolar y otra desde primaria. Y eso está muy bien. Pero cuando recordamos a un docente que nos afecta de manera negativa, eso no solamente puede afectar el proceso de educación en el momento, sino la toma de decisiones en el aspecto vocacional, y eso tiene una repercusión importante en la vida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Siguiente, por favor. Independientemente de los retos que tenemos como humanidad, que para el Foro Económico las asignaturas es solamente una parte de la formación que se requiere para ocupar puestos en los espacios productivos que estén asociados a la cuarta revolución industrial. Y por supuesto,
Nuestros estudiantes, el estudio de PISA de la ocasión pasada, en la versión pasada, señala que el 48% de los estudiantes de bachillerato consideran que la inteligencia es algo que no se puede desarrollar. El 74% de los estudiantes que ingresan a la universidad no se creen lo suficientemente capaces. Entonces, ¿qué queremos enseñar? ¿Qué queremos investigar? Siguiente, por favor. El enfoque STEM es un enfoque, no es una metodología que nos permite desarrollar habilidades científicas, tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas. Yo de manera particular estoy muy enfocada en el pensamiento científico y en el pensamiento matemático. Y ustedes se darán cuenta, si ya están haciendo sus encuestas, sus entrevistas, analizando sus resultados, matemáticas 100%. El cómo voy a interpretarlo, cómo los presento, qué analizo de ello, cómo... Entonces, esto es lo que desarrollamos en nuestros estudiantes, y si queremos que observen un problema, ese problema puede tener solución a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y es muy pequeño el espacio y ustedes están muy lejos, pero podrán observar que estas áreas tienen diferentes habilidades. Lo que yo puedo desarrollar en la ciencia no se desarrolla en la ingeniería y no se desarrolla en las matemáticas. No quiero decir que no compartan algunas cosas, pero dependiendo de lo que yo quiera desarrollar o que mis estudiantes aprendan, utilizo las metodologías para desarrollar esas habilidades. Lo que hace un ingeniero es completamente diferente a lo que hace un científico y completamente diferente a lo que hace un tecnólogo. Y por supuesto las matemáticas también tienen su área. El enfoque STEM tiene la intención de usar los contenidos, los PDAs, que ahora ustedes conocen, para poderlos transformar en experiencias de aprendizaje significativo que desarrollen habilidades. El enfoque tiene la intención de desarrollar habilidades. Además, la UNESCO señala que la mitad de la infancia, es decir, de los chicos que están en primaria, no tienen las habilidades que se requerirán para enfrentar los retos que tiene la humanidad. Entonces, el enfoque ya no son los contenidos. Usamos los contenidos para desarrollar, siguiente por favor, habilidades. Cuando nosotros pensamos en los estudiantes y por qué el enfoque STEM es un enfoque global que está en tendencia ahora, es simplemente porque las demandas del sector laboral requieren más científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos. En mi experiencia, hemos caído en muchos errores cuando usamos STEM o cuando usamos ciencia y tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque parece que hacer un experimento es hacer ciencia y no es así. ¿Cuáles son las características de un científico? ¿Cuál es la chamba de un científico? La chamba de un científico no es hacer el experimento. Eso viene como consecuencia. Preguntar, hacer preguntas profundas respecto a los problemas que observamos, preguntas que puedan abordarse con ciertas estrategias y tener un protocolo. Entonces, cuando nosotros usamos el enfoque STEM, lo que hacemos es observar, no solamente observar, sino que las y los chicos puedan identificar problemas. Si ustedes le presentan un problema, los chicos lo van a resolver. El asunto es que no los identifiquen. Tú le preguntas a los chicos de preparatoria, a los universitarios, ¿algún problema que quieras abordar? No, pues déjenme ver. Déjenme pensar. Entonces ustedes seguramente ya se dan cuenta que hay muchos problemas en la educación. El tema es con cuál te sientes compatible, qué habilidades tienes para enfrentarlos y que realmente te apasione. Yo he pasado de un área de investigación a otra y no tengo problema con ello, porque me apasiona hacer ciencia en cualquier área. Entonces, lo que también desarrollamos con el enfoque STEM es identificar problemas para que los estudiantes tengan la capacidad de plantearlos, porque plantear un problema es un reto,
Y en la educación, pues bajarlo al programa sintético, al programa analítico y llevarlo al plano didáctico a través de las metodologías que observamos anteriormente. Y nos permite desarrollar virtudes, transformar la realidad a partir de desarrollar el potencial de todas y todos. ¿Sí me ayudas con la siguiente, Giselle? Ahora, les decía que estamos cometiendo un error bien grave porque parece que a los chicos en las aulas hay que tenerlos haciendo cosas, que se vea, que hagan algo, cuando en realidad lo que buscamos es que estén activos los procesos cognitivos. Para ello, en ocasiones tendrán que hacer cosas, pero no siempre. ¿Qué significa aprender? Si quisieran describirlo en una frase, porque además somos especialistas, ustedes y yo. Los estudiantes vienen a la escuela, van a las primarias, a las secundarias a aprender, ¿no? Los especialistas somos nosotros. ¿Qué significa aprender? No es una pregunta que debamos de contestar. Es una pregunta para la reflexión personal. Porque si yo no tengo una claridad de lo que significa el concepto de aprendizaje y no la comparto con mis estudiantes, o sea, entonces la comunicación no es clara. Les invito a que le pregunten a los niños de primaria y de secundaria, sobre todo, a que les pregunten qué significa aprender para ellos. Algunas de las respuestas que nosotros hemos obtenido es escuchar a la maestra, venir a jugar con mis amigos, pasar el examen. Como profesionales de la educación debemos tener un concepto de lo que es aprender para transmitirlo, ¿no? Decirle, bueno, es que aprender implica tal y tal, lo que se espera de ti es tal cosa, ¿no? Y lo más importante es cómo viven el aprendizaje las y los estudiantes. Yo he dado clases en muchos lugares, pero había uno en particular que decía, no, es que aquí vienen porque de aquí salen bien buenos. ¿Es en serio? Buenísimos, ¿no? Yo me iba a las bancas junto con los chicos y cuando estaban haciendo tareas, les decía, ¿qué hacen, chicos? Aquí copiándole a Juan. Yo, ¿por qué le copian a Juan? No, maestro, es que nos dejó 400 ejercicios de cálculo. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí, sí sé lo que es. Bueno, no sé porque nunca he resuelto uno, pero vaya problema. Y era constante. Entonces, llegaba otra vez junto con ellos y les decía, chicos, ¿y ahora qué están haciendo? Pues el proyecto de la maestra Juana. ¿Pero qué les dejó la maestra Juana? ¿Quién sabe? Pero hay que presentarle algo mañana. ¿Ok? Entonces, otra vez, te comienzas a dar cuenta en un espejo y en una mirada firme, pues de las cosas que estamos haciendo mal. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que partir de qué es el aprendizaje, qué quiero para mis estudiantes y no dejar, aparte, no dejar de poner atención en que el foco está en el aprendizaje. Desde las neurociencias, he hecho neurociencias más de 15 años, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la memoria de largo plazo. ¿Qué implica eso? Este es un cultivo de ratas de hipocampo, que las neuronas hagan conexiones. Si hacen conexiones, entonces recuperan la información rápidamente. ¿Qué es lo que sucede con los estudiantes? Presentan un examen y se les olvida todo. Bueno, lo presentan y lo mantienen en la memoria de corto plazo, pasan el examen y después se les olvida. No hubo una comprensión profunda que permitiera cambios, porque además todos tenemos la capacidad de aprender prácticamente cualquier cosa en cualquier etapa de nuestra vida, si se nos enseña de la manera apropiada. Entonces, no solamente eso, la complejidad de enseñar ahora es mucho mayor, porque desde las neurociencias se han dado muchos avances, muchos conceptos que ahora como docentes podemos recuperar para enseñar mejor, para tomar mejores decisiones, entre ellas las funciones ejecutivas. Un maestro me dice, repruebo porque no pone atención. Okay. Es que todo se le olvida, es que se lo aprende de memoria, siempre se equivoca. Vamos a descubrir algunas cosas. Siguiente, por favor. Así es como la parte de arriba es como pensamos que ocurre el aprendizaje. Un encuentro con la maestra,
escucha el estudiante o la estudiante, pasa un tiempo, revisamos la información, pasa otro tiempo y se hace un examen. Y la realidad es completamente diferente. Damos una clase, a ustedes de lo que yo estoy hablando se les va a olvidar al menos el 80% para las 6 de la tarde. Porque van a tener muchas otras informaciones. Pero para mañana van a recordar el 10%, pero es natural. Entonces, se presenta la información, apenas se presenta y se comienza a olvidar. La idea sería recuperar la información, pero cuando estamos aprendiendo algo nuevo es altamente probable que nos equivoquemos. Altamente probable. ¿Y qué es lo que sucede en las aulas? Señalamos el error. Entonces ya te equivocaste. Calificó solo los primeros 15. A ver, los demás. ¿Qué estrategias se nos ocurren y qué investigamos para que esa dinámica en las aulas cambie? Hay otro momento de olvido, no significa que voy a recuperar y que ya no se va a ocupar. Hay muchos momentos de olvido antes de que llegue el examen. El examen es un indicador para nosotros de cómo estamos enseñando, si estamos haciendo las actividades necesarias y suficientes para que mis estudiantes apenas aprendan, descubran que están aprendiendo, que se equivoquen, que el error sea bienvenido. Entonces en mis aulas buscamos el mejor, peor error. Esos 15 se encargan de buscar en los demás el mejor, peor error. Y cuando encuentran el mejor, peor error, trabajamos con él y aplaudimos a quien tuvo el error. En las aulas donde trabajo con mis estudiantes, tiene que haber siempre preguntas. Y no tienen que levantar la mano, porque ya sabemos qué es lo que sucede. Al final les van a preguntar preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las pegan. Las van pegando. Las pegan y entonces vamos identificando cuáles preguntas sí se pueden responder, cuáles pueden responder ellos, cuáles son para que responda yo y cuáles no puedo responder yo. ¿Qué mensaje le estoy dando a los estudiantes? Incluso yo estoy aprendiendo. Siguiente, por favor. Entonces, el aprendizaje ocurre entre un límite y espacio temporal bien complejo. Este es un esquema muy sencillo que nos permite identificar que del contexto nuestra memoria de trabajo apenas toma una porción de información relativamente pequeña a la que le ponemos atención. Voy a hacer silencio y me van a describir lo que ocurre. Muy bien, ¿de qué se dieron cuenta? Hay sonidos, ¿no? El ventilador se escuchó más intenso, se escucharon las voces de allá, alguien estaba pasando por allá. O sea, son cosas que están ocurriendo pero que no les prestamos atención. Cuando ustedes en el aula, yo también, pedimos atención, ¿qué es lo que pedimos? ¿Silencio solamente? ¿Qué más pedimos cuando pedimos atención? Otra vez, no es una pregunta que tengamos que responder, pero si yo digo atención, 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 bueno, yo no sé cuántas veces repetimos la palabra atención durante el día. Chicos, atención, bueno, yo no sé, atención, ¿no? Entonces, otra vez, chicos, en mis clases, cuando yo diga atención es porque les voy a dar un tip para que ustedes continúen trabajando. Entonces, voy a necesitar de ustedes silencio total, nada en las manos, ojos y oídos de este lado y su disposición para atender. Fíjense, son 5 cosas que estoy pidiendo. ¿Qué trato de decir? No es suficiente con que digamos atención. Tenemos que describir lo que queremos de la atención. Pero si ya capturamos la atención, vean que la memoria de trabajo es un espacio, un bloquecito bien pequeño. ¿Alguien recuerda la frase con la que inicié la conferencia? ¿No, verdad? Así delimitada está la memoria de trabajo, en tiempo.
Así de limitada. Entonces imagínense si damos una clase y damos contenido y más contenido y más contenido, al final de la clase, ¿creen que lo va a recordar el estudiante? ¿Cuál es la propuesta? Yo doy una actividad, el estudiante hace otra, doy una actividad, los estudiantes hacen otra, doy otra actividad y voy acompañando. Voy iterando con el problema. La fuente del conocimiento no solamente soy yo. Les invito a que busquen aprendizaje explícito y se van a sorprender. Nada más de ver una clase con base en la enseñanza explícita, dirían que estamos retrocediendo, pero bueno. Y después, si esa memoria de trabajo es lo suficientemente sólida, porque además tiene esas limitaciones en tiempo, que ya lo vimos, lo retenemos muy poquito, pero también en cantidad de elementos. Y voy a hacer un ejercicio, si me lo permiten. Ustedes van a darme el resultado de la siguiente operación. ¿Cuánto es 938 por 749,000? Ay, por ahí me queda una pues así delimitada está la memoria de trabajo también, en cantidad de elementos. Una persona normal no puede retener más de 7 elementos en su memoria de trabajo. Pero en la clase les decimos un concepto, otro concepto y otro concepto, y ya, ahora sí, hagan el proyecto. Vean, si se consolida la información pasa a la memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo, vean que otra vez se amplía, es ilimitada. Pero tienen que llegar hasta allá, principios, teorías, conceptos y leyes, para que el estudiante ahora sí pueda ser creativo y traiga eso a la memoria del trabajo para solucionar problemas. Pero observen, si no capturamos la atención, la información no fue registrada y no hay aprendizaje. Si esto es el esquema de la enseñanza y el aprendizaje y la relación del aprendizaje y la memoria, ¿a quién le corresponde la atención? ¿A quién? Esto es cómo sucede el aprendizaje y la memoria, y nosotros somos los expertos en el aprendizaje. ¿A quién le corresponde? ¿Perdón? A ambos, a los docentes y a los estudiantes. Vamos a ver en qué medida. Cuando estamos hablando de estudiantes de preescolar, ¿a quién le corresponde capturar la atención? Al docente. Van avanzando en grados, se involucra el compromiso de los estudiantes, pero hay que decirles en qué consiste. ¿Vale? Entonces, si la memoria de trabajo está saturada en duración y en cantidad de elementos, la información no se consolida y se olvida. Y en ocasiones, si la información se aprendió bien, se consolidó y pasa a la memoria de trabajo, si esa información no se usa, también se olvida. ¿Recuerdan las preguntas que les hice al inicio? Pues no es que no las hayan aprendido, ya no las usan, las olvidan. Siguiente, por favor. Ya casi estoy terminando, Siguiente. Dale otro aquí. Otro. Entonces, aquí hay algunos elementos clave que podemos usar cuando planeamos o diseñamos una intervención académica. La atención, debemos definir cómo la solicitamos y poderla distribuir, o sea, que sea intencionada. Ya sabemos que no solamente basta con decir atención. ¿Qué actividades o qué provocaciones yo puedo desarrollar para que ahora sí las y los estudiantes estén enganchados con lo que yo estoy proponiendo? La carga cognitiva es muy importante. ¿Cómo distribuimos las actividades? ¿Cómo las hacemos sencillos para él o para ella? Y esto es un proceso bien personal. Va a haber estudiantes que pongan 100% atención, trabajen muy bien, recuerden muy bien, pero a otros se les va a olvidar todo rápidamente. Entonces, incluso eso lo tenemos que considerar. Siguiente, por favor. Hay que considerar también que la parte más importante para mí, y que fue con la que empezamos, es el carácter o las virtudes con las que enseñamos, que además son virtudes que también se aprenden. Siguiente, por favor. Si nosotros preguntamos o vemos biografías de personas que han ganado premios Nobel, recuerden que estamos en el área de ciencias,
Kazuko Honjo fue premio Nobel de Medicina. Cuando le preguntan, oye, ¿cuáles son las características que te han permitido tener una trayectoria importante en la ciencia y lograr un premio Nobel? Y él dice, primero que nada, la curiosidad. ¿Cuántas veces hemos enseñado de manera intencionada la curiosidad? Lo hacemos de manera intuitiva, pero no de manera intencionada. Aquí, esta es una imagen, además, de lo que piensan las y los estudiantes respecto a las características de una persona curiosa. De su lado izquierdo tienen el grupo control. Cuando les preguntamos esas características, a lo mejor no alcancen a leer, pero llamo su atención a algunas. Chismosa, intriga, hiperactiva, inquieta, detallista, distraída. Está asociado con un concepto cultural en el que yo hago referencia. ¿Quién mató al gato? Pues la curiosidad. Parece que ser curioso pues no está tan padre. Pero cuando les hablamos de curiosidad de manera intencionada, les enseñamos el lenguaje de la curiosidad, a ser curiosos, estrategias para que hagan preguntas, vean lo que contestan después de esta es una intervención de 10 días con proyectos, actividades o retos que tienen que ver con STEM. Al final los estudiantes dicen de manera muy frecuente motivación por aprender. Buscan respuestas, hacen preguntas, autonomía para aprender, agente cambio, interés por aprender, persistente, interesante, el lenguaje cambia. Y si usamos un lenguaje diferente, sabemos que el lenguaje transforma la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un proyecto sobre curiosidad para desarrollar en las y los estudiantes. Y otro proyecto que tenemos también importante es con base en la perseverancia. Ella es Katherine Johnson, que es una mujer que hizo muchos aportes a la NASA, y cuando le preguntan a ella cuáles son las características que la distinguen, ella dice, soy muy perseverante y pido ayuda. Entonces, yo estaba dando mi club de ciencias y desaparecen las mujeres, y cuando voy con ellas y les pregunto, oye, ¿por qué no vienen a clase? ¿Por qué no están en mi taller? No, estamos reprobando matemáticas. Yo, ¿cómo puede ser eso? Sí, estamos reprobando. Yo les ayudo, pero no dejen el club. Maestro, usted nos va a enseñar matemáticas. No, yo lo que menos es matemáticas, pero estoy segura que les puedo ayudar. Siguiente, por favor. Lo que hicimos con ellas y ellos fue una intervención de 5 sesiones de 2 horas donde les hablamos de mentalidad de crecimiento, el potencial que tienen para aprender cualquier cosa, la capacidad que tiene el cerebro. Les enseñamos a usar inteligencia artificial y les hablamos de la persistencia y pedir ayuda. Hicieron grupos de trabajo, con ellos trabajamos 5 sesiones. No les voy a comentar todo lo que obtuvimos, pero esta es una chica que me decía, es que yo quiero entrar a este grupo porque me va mal. Pues no te va mal, tienes 7.5, no, estoy segura que voy a reprobar. Bueno, está bien, métete. Porque el grupo que habíamos seleccionado eran grupos de chicas que tuvieran 6 o 5. Y era 7.5, pero observen, me hacía sufrir, me frustré, me puse triste, me empezó a ir muy mal, era mal en las matemáticas. Después de esa intervención breve, además, vean, me voy a permitir leer lo que dice. Ahora siento que tengo más oportunidades de que me vaya mejor. Siento que ya entiendo todo y es lo mejor del mundo. El poder entender algo y darte cuenta que no es difícil. Entonces, no solamente enseñamos matemáticas, no solamente enseñamos pensamiento matemático, que yo ni lo enseñé, y ya de paso le enseñó la inteligencia artificial, la tecnología, pero se empoderan, o sea, sucede. Este es el testimonio de ella. Les vemos resultados, que mejoran el desempeño académico, no solamente en matemáticas, en otras áreas también. Pero que ella diga que ahora ya entiendo todo y es lo mejor del mundo, es algo que se le va a quedar el resto de su vida. Esta chica dudaba de salir del bachillerato, va a entrar a arquitectura y es seleccionada nacional de rugby. ¿Qué les trato de decir? Matemáticas, ciencia, cualquier cosa tiene un impacto bien profundo en las y los estudiantes. En muchas ocasiones los docentes me dicen, no, pues es que no llegan motivados, no, pues es que los papás no se interesan, ni se van a interesar. Este es nuestro contexto y esta es nuestra realidad.
porque trabajan, porque atienden otras cosas o simplemente porque no tienen interés, pero eso no es motivo para que dejemos de hacer lo que nos corresponde en las aulas. Siguiente, por favor. Entonces, quiero terminar señalando que en muchas ocasiones, como docentes, no podemos hacer todo lo que nos corresponde. Porque además yo tengo grupos de 55, imagínenlo. 55 estudiantes, y cuando hay mucha demanda hemos tenido 58 en el salón. Hay que ser creativos. Si tenemos que considerar el contenido, las habilidades, el contexto, lo que les demanda, pero además las bases de las neurociencias de cómo aprenden y las virtudes y todo eso, hay que ser creativos. Y la inteligencia artificial es una herramienta bien poderosa que nos ayuda para retomar todos estos elementos y poder hacer intervenciones más dirigidas, más intencionadas. Podemos crear incluso instrumentos para evaluar. Es bien importante que rescatemos que en la educación necesitamos movernos hacia una educación basada en evidencias. Este coloquio es bien importante porque, a diferencia de otras especialidades, de otros profesionales que, bueno, pues esos casi no se equivocan, uno tiene una alta posibilidad de equivocarse, altísima. Porque, a diferencia de un científico donde estoy con las ratas y sé qué es lo que voy a obtener y si no modifico las variables, en un aula no sucede así. Aunque diseñemos la mejor clase, un profe de hace muchos años me decía: Diana, ¿por qué te preocupas tanto por la planeación? Y yo, pues es que para hacer algo interesante para los estudiantes, me decía, cuando uno planea, lo que menos sucede es lo que está planeado. Y tiene toda la razón. Pero al menos tener la intención de hacerlo. ¿Cómo van a usar ustedes la inteligencia artificial? Depende completamente de ustedes y de la sabiduría que tengan para actuar de manera responsable, respetuosa, honesta y prudente. Si realmente están abordando un problema solamente porque hay que pasar la maestría, pero es un problema que les llegue, que les duela, que les mueva, esto se va a convertir en una situación que no los va a llevar por el camino más adecuado. Los va a llevar al camino a graduarse, sí. Pero si realmente encuentran y despiertan ese interés y les surge esa pasión, eso se puede convertir en una línea de investigación, cosa que casi no hay en la educación. El mayor número de publicaciones que hay en la educación es en la educación superior. Después está educación primaria, porque suceden los procesos de aprendizaje, pensamiento matemático. Pero en educación media hay muy poca investigación educativa. Nosotros tenemos un proyecto, siguiente por favor, que habla sobre cibersabiduría. El contexto en el que están las y los estudiantes es real, es completamente diferente. Ustedes lo van a entender mucho más que yo. Yo empiezo a entenderlo a través de mis hijas que están en esa misma etapa, pero saber que la dinámica y la interacción que tienen es completamente distinta nos ayuda a entender la realidad, a deber entender la realidad de una manera completamente diferente. Mis estudiantes y yo usamos inteligencia artificial no solamente para acompañar la investigación de sus prototipos, sino también para que desarrollemos en ellos las virtudes necesarias para usarla de manera prudente y sabia para el bien común. Y no simplemente porque tengo que entregar un examen, porque tengo que hacer una presentación. La inteligencia artificial es una extensión nuestra. Y como extensión va a depender completamente de nosotros, al menos por ahora. Entonces, en la educación y en la investigación, y cuando tratamos de incluir la inteligencia artificial en los procesos de investigación, depende de las virtudes y de las habilidades que son profundamente humanas, de la creatividad. La inteligencia artificial se va a mover en función del tipo de preguntas que le hagamos, de cómo interactuamos con ellos, con ellas. Por eso es que es bien importante que usemos sí la inteligencia artificial de una manera creativa para abordar los diferentes escenarios que tenemos en la educación, pero sobre todo de manera muy prudente. Entonces,
Nosotros sí desarrollamos habilidades con mis estudiantes para que aprendan contenidos, pero sobre todo para que sean buenas personas en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas y o en cualquier área que ellas o ellos elijan. Siguiente y última, por favor. Entonces yo les invito a que ustedes identifiquen cuáles son las virtudes con las que van a su aula, cuáles son las virtudes con las que van a estar usando la inteligencia artificial para poder resolver los problemas que ustedes han planteado en sus proyectos de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con nuestro programa. La fase que sigue es de preguntas. Vamos a invitar a algunos alumnos de maestría a plantear las preguntas. Vayan pensando qué preguntas le pueden plantear a la doctora. Igual a los alumnos de pedagogía. Aquí tenemos seleccionados a tres alumnos por cuestión de tiempo, a 3 alumnos. En lo que ustedes piensan, sus preguntas, también le vamos a dar la oportunidad a algunos compañeros que quieran preguntar después de los alumnos a la doctora, alguna inquietud, algún cuestionamiento que le quieran hacer. Mientras, pues recapitulamos o comentamos en lo que piensan sus preguntas, comentamos un poco sobre este enfoque, ¿no? Enfoque pedagógico, como bien lo dijo la doctora, que este enfoque pedagógico, pues creo que es sumamente importante poder pensar, poder plantearlo, trabajarlo como una metodología activa en nuestras aulas con nuestros alumnos. Pues el enfoque promueve, como bien dijo la doctora, la curiosidad. Primero el amor, ¿no? El amor que el docente debe de sentir para poder dar esa materia, esa asignatura que le corresponde, ¿no? A cómo lo va a dar, el alumno lo va a recibir, ¿no? Tiene que ver mucho ahí la cuestión que genera este enfoque pedagógico, como es la motivación. La motivación, la curiosidad, el planteamiento de preguntas que se puedan generar, ¿no? Desde esos contenidos, desde esas asignaturas. Entonces creo que es un modelo pedagógico bastante interesante que puede resolver problemas precisamente de aprendizaje. ¿Aprendemos para la vida o aprendemos para pasar una materia, ¿no? Entonces lo que ella nos ha mostrado, lo que nos ha enseñado, ese conocimiento y esa experiencia, pues como que nos mueve un poco, ¿no? De decir, pues, al alumno de maestría en educación, a la alumna, perdón, Nayeli Pérez Morales, de primero B de maestría, ¿está por aquí? ¿Alguna pregunta que tengas para la doctora? Te invitamos. Llévale el micrófono. Dale el micrófono. Pues buenos días, muchas felicidades por su exposición. Mi pregunta hacia ustedes: ¿cómo podríamos nosotros involucrar a los padres en el STEM? Una pregunta bien interesante. Hay muchas formas. Una de ellas es, si dentro de ellos hay profesionales en estas áreas, puedes hacer una interacción con ellos. Eso me ocurre de pronto. Otra ya son programas intencionados. Así como hacen macrogimnasia, nosotros hacemos retos STEM con los papás. El Día de la Familia lo hacemos con retos STEM. Ejemplo, en preescolar retomamos narrativas de cuentos. Rapunzel, ¿no? El castillo, el cabello largo, tenía que subir. Bueno, van a crear una estructura lo más alta posible con 3 hojas de papel y lo ayuda el papá. Entonces tiene que acomodar las hojas de alguna manera y tiene que interactuar. El papá solamente construye las ideas del niño, ¿vale? Y otra que ya es más intencionada, yo trabajo como consultora de la Secretaría de Educación, soy responsable de proyectos STEM en la Secretaría, y a nivel cultural lo que estamos haciendo son pláticas orientadas a los papás. En Querétaro nos dimos cuenta que las mamás sostuvieron a las y los estudiantes durante la pandemia. Eran el elemento clave para que los estudiantes tomaran las clases en línea.
Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Charlas dirigidas a las mamás. Los estudiantes en el 70% de las ocasiones eligen carreras asociadas a su círculo familiar. Entonces, si les hablas a las mamás sobre que hay otras carreras y los ayudan a tener un radar más amplio sobre todas las posibilidades que hay en Querétaro, es mucho mejor, porque ellos acompañan la decisión vocacional de las y los estudiantes. Recordad que Querétaro es una ciudad altamente industrializada, entonces todas las áreas STEM son de alto potencial y de gran desarrollo en el estado. Así es de que nuestras aliadas son las mamás, y hacemos así charlas como aquí, pero específicas para mamás, donde vienen a hablar las científicas, las ingenieras y sobre todo las mujeres tomadoras de decisiones, que además son personas como tú o como yo, ¿no? Que cursamos escuelas públicas y que pueden tener trayectos interesantes para inspirarlas a las mamás y también a las niñas y a las adolescentes. Muchas gracias. No se oyó el tema. Buenos días. Agradezco la conferencia y a todo el personal de la UPN por traernos una conferencia tan grande y sobre todo la cuestión de esta metodología que se ha incluido, bueno, el enfoque que se está incluyendo ahorita actualmente en la nueva escuela mexicana. Mi pregunta va en esta cuestión, porque comentaban yo con mis compañeros que el enfoque que se nos brinda a nosotros es el STEAM, STEAM. Entonces, revisando y buscando información es no diferente, pero incluye las artes. Entonces, yo sí quisiera que usted nos brindara un poquito de información acerca de esa diferencia o por qué cree usted que en la nueva escuela mexicana se presenta desde esta postura y no totalmente científica como pues lo que Te agradezco mucho la pregunta y en mi caso, que no es el caso de muchos otros, cuando le agregan la A tiene que ver con que si yo les estoy diciendo que el enfoque desarrolla habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, si yo le incluyo la A tendría yo que desarrollar habilidades propias del arte. Yo nunca hice nada de arte. No tengo habilidades en eso, no me atrevo a enseñarlas, que se enseñan, ¿no? De manera intuitiva, surgen, no digo que no se estimulen, pero al menos nosotros lo que hacemos es, tenemos instrumentos para valorar el desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, pero no tengo del arte, lo que no significa que no se desarrolle y que no se deba de incluir. Ahora, en la nueva escuela mexicana, ¿por qué lo incluyen? Pues porque dentro de los campos formativos y los ejes articuladores sí está incluido el arte. El acrónimo ha cambiado muchísimo y tiene que ver con una perspectiva territorial. Hay lugares, por ejemplo en Bogotá, Colombia, ellos manejan STEM más la I de innovación, porque su enfoque tiene que ver con empresas de innovación. Hay otras zonas, por ejemplo en Chile, que le han agregado la H de humanidades y la A de ambiente. Entonces tiene que ver con desarrollar estas habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero con una perspectiva humana y de ambiente. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que identifiquemos nada más el escenario en el que se usa el acrónimo, y en la nueva escuela mexicana, pues lo que tratamos es de integrar todas las áreas de formación que tiene el individuo, y en esa incluye el arte, pero yo en particular no la incluyo porque no he desarrollado instrumentos de evaluación para eso. Gracias a ti. Vamos a invitar ahora a una estudiante de pedagogía, María José Carrasco Cortés. ¿Está por aquí? María José. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Sinceramente, a mí, antes de preguntar, estoy formulando, hago tiempo. Me pareció muy interesante.
interesante más que nada en cómo explica el aprendizaje. O sea, siento que nosotros como pedagogos, que se supone que esta ciencia no debemos de saber lo que mejor el aprendizaje, verlo desde el punto filosófico, científico, un punto creativo. Entonces, pues es donde carecemos, ¿no? Nos enfocamos más en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo histórico, en cuanto a todo ese tipo de cosas, que si fulanito dijo tal, que si perenito dijo tal, que si hizo tal cosa, pero realmente nosotros no nos enfocamos en cuanto al qué es, no de qué dijo, sino de qué es y qué podemos decir sobre eso nosotros. Y en cuanto a la pregunta, no te preocupes, María José, mientras la formulas, tú tranquila. Yo agradezco mucho tu intervención porque justo ese es el punto. O sea, tenemos que mirar, tenemos que reconocer que hemos venido haciendo que ya no, a lo mejor funcionaba en algún momento, pero ahora ya no. Y la otra es que sí retomar algunos elementos históricos nos permite entender mejor la realidad. Que eso nos ayude a que nosotros definamos nuestra propia perspectiva. Es decir, María José, Juan, ¿no? Que todos y cada uno de ustedes desarrollan su propia filosofía. ¿Por qué utilizamos metodologías que no hemos implementado nosotros mismos para nuestros contextos? Exacto. Entonces, esta es una gran oportunidad. Muchas gracias, María José. Sí, bueno, por mi parte no voy a preguntar nada porque sinceramente sí me dio mucha, digamos, estoy satisfecha con lo que aprendí y con lo que nos proporcionó. Muchas gracias. Un aplauso para María José. Podemos abrir el espacio por si alguien más quisiera preguntar algo a la doctora. A ver, le damos la palabra ya al joven. El alumno. Buenos días, doctora. Antes que nada, felicitarle por los premios que ha logrado y sobre todo por aquella frase que dijo usted, que llegó a las ciencias por un accidente. En el contexto de la nueva escuela mexicana, ¿qué sugerencia nos da usted para motivar a los docentes a que apliquen el enfoque STEM en las aulas? Esa sería mi primera pregunta. Y dos, usted sabe que ahorita las progresiones nos hicieron una mezcolanza de todo. Tenemos conceptos centrales y aplicamos temas de biología, de física y de química en una UAP. Y así nos vamos durante los 6 semestres aplicando los diversos conceptos. ¿Usted considera que sí se está aprendiendo ciencia de esta manera? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, qué buena pregunta, pero además yo podría hablar de esto mucho tiempo. Yo estuve ayudando en la implementación de una acción formativa para docentes al inicio, cuando estábamos integrando la nueva escuela y comenzábamos a planear con base en progresiones, porque no planeamos progresiones. Las progresiones las desarrollan los científicos. Nosotros basamos con base en eso, pero no desarrollamos progresiones. Número uno. Entonces, conceptualmente eso es importante. Y después, es complejo, pero no es difícil. Nosotros hemos desarrollado un acompañamiento con los docentes de tal manera que el programa Aula, Escuela, Comunidad, el PEP de ellos se parte de una problemática, se genera la hipótesis, se identifican las variables, se propone la solución, y lo que hacemos es un acompañamiento para ver cuáles son las progresiones necesarias para resolver ese problema y poderlas integrar y de esa manera vincularlos y hacer la transversalidad. En realidad no es difícil, el asunto es que nos lo complican mucho administrativamente, porque en la mente de muchos de los docentes dicen, ay, es que yo hago esto y hago esto, pero ya en el papel, bajarlo al papel es complejo. Sin embargo, sí lo hemos logrado desarrollar las progresiones con el enfoque, porque si notan el enfoque, desarrollan habilidades. Entonces, una planeación de tipo PAEC o Programa Una Escuela Comunidad para Educación Básica con PDAs, lo que tiene son acciones formativas a través del tiempo. Entonces, a través del tiempo, para resolver un problema, a lo mejor al inicio desarrollas entrevistas para entender mejor el problema. Entonces, utilizas una metodología para desarrollar habilidades científicas. Tal vez más adelante tienen que construir un prototipo, un diseño de una trampa de moscos, por ejemplo, que tiene que ver con tecnología, ideación, creación, construcción.
Entonces ahí implementas otra metodología. Entonces si lo notas, las metodologías las vas sumando a la acción pedagógica que tienes y de esa manera interactúas y vinculas perfectamente las progresiones. Y la segunda ya no me acuerdo cuál es. Que si usted considera que ahorita con el programa se desarrolla la ciencia. Ciencias naturales, implementar tecnologías, si realmente se está aprendiendo, porque tenemos conceptos de biología, de física y química en una UAT y la seguimos viendo. En un semestre, un concepto es la base, ¿no? Y tenemos alrededor las otras ideas centrales, ¿no? Como de física y química. El primer semestre es la materia de interacciones, que es química la base, y tiene conceptos de física y biología como sustento. Por eso se estaba aprendiendo. Creo que por una parte nos habla de la complejidad de cualquier concepto, pero por otra parte, a mí lo que me preocupa, y la verdad es que no he dado seguimiento a las evaluaciones porque ya están los resultados de algunas evaluaciones, a mí lo que me preocupa es que al estudiante, estamos descuidando en el estudiante lo que debe de permanecer. Principios, teorías y leyes que le ayuden a comprender mejor las siguientes progresiones. En educación básica se llaman los PDAs. ¿Cuál es la extensión de PDA? ¿Cómo se dice? Procesos de aprendizaje por la etapa en la que está. ¿Por qué cambia el nombre a progresiones en medio superior? ¿Por qué ya no se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje? Porque en educación media superior, digamos entre 15 y 18 años, ya tiene de una manera sólida algunos conceptos, principios, teorías o leyes, y tiene que progresar en la complejidad de su entendimiento. ¿Sí notan la diferencia? Entonces a mí lo que me preocupa es que no vienen con contenido, llegan con nosotros y si queremos darles una complejidad de la densidad, por ejemplo, o del principio Pascal, es más complejo. Una maestra en media superior me decía, no, es que no saben nada de esto y cómo les voy a enseñar yo aquello. La decisión es de usted, pero si no lo saben, no lo saben y no van a progresar. Entonces es complejo. Me preocupa que no se desarrolle de esa manera, no he visto las evaluaciones, pero si nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, en que aprenda y desarrolle habilidades, creo que por ahí iríamos en un buen camino. Finalmente, somos los responsables de nuestros estudiantes y de que aprendan algo. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias por la participación del compañero. Vamos a cerrar con las preguntas. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Diana Lorena Rubio Navarro por su gran participación en esta conferencia magistral. Y vamos a invitar a las autoridades para que le hagan el reconocimiento a la doctora. Muchas gracias. Que se escuche más fuerte ese aplauso. Definitivamente es un banquete cultural, académico, tener la presencia de la doctora Diana Rubio Navarro en este espacio, en esta tierra tabasqueña, que como ya lo mencionamos al inicio, vamos a invitar a nuestro director, el maestro Andrés Domínguez Contreras, para que realice la entrega de este reconocimiento. Y que la tierra tabasqueña, el Edén del sureste, hoy se viste de gala con la presencia de una mujer tan importante que es reconocida a nivel internacional. Y por supuesto, este reconocimiento que la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271 del Estado de Tabasco, realiza de manos del director, el doctor Andrés Domínguez Contreras. Adelante, maestro. Bien, primero agradecerle mucho a la doctora Diana Lorena Rubio Navarro por esta oportunidad de reflexionar y analizar la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Y no en la educación solamente, en todos los ámbitos que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de estar. Así que ya nos deja las preguntas, nos deja las interrogantes, nos deja los problemas que hay ahí, y yo creo que a partir de esto podemos ir aprendiendo cómo utilizarlas adecuadamente.
Muchísimas gracias. Bien, me voy a permitir darles su constancia por esta conferencia. Y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Penedo 71 otorga la presente constancia a la doctora Dania Lorena Rubio Navarro por la disertación de la conferencia magistral Educación que inspira cómo desarrollar habilidades con STEM, con creatividad y valores, en el marco del 23º coloquio de posgrado, integración de la inteligencia artificial en el proceso de investigación, retos e implicaciones en la comunidad educativa, efectuado el 13 y 14 de junio de 2025 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Educar para transformar. Aquí tiene usted. Y muchas gracias de nuevo por el apoyo que nos dio. Y también le vamos a dar el reconocimiento a nuestra compañera doctora María Teresa Solís Pérez, también por su participación como moderadora de esta conferencia. Maestra doctora, y digo maestra doctora porque lo es. Gracias y enhorabuena, muchas gracias a todos y esperemos que esto nos sirva para seguir creciendo académicamente. Muy bien, y ya antes de despedir, les recordamos a los alumnos de licenciatura